noches, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Bienvenidos a un momento con Dios. Recordemos que esta es una cita con Dios. Nosotros estamos aquí para buscar del Señor, para aprender de su palabra y posteriormente para platicar con Él. Así que no nos desanimemos, sino que al contrario, cada vez que recibimos más, cada vez queremos más. Vamos a continuar nuestro estudio. Nos toca ahora el capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según Juan. Así que veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, aquí vemos este inicio del ministerio de Jesucristo. Ya él, como habíamos estudiado el día de ayer, había escogido a sus discípulos, ya ellos iban con él, y vemos aquí un primer milagro. Este primer milagro no fue del conocimiento de todos. Este primer milagro fueron muy pocos los que se dieron cuenta. El convertir el agua en vino. Sus discípulos se dieron cuenta. Este primer milagro era para testimonio a los discípulos, que ellos estuvieran totalmente convencidos de a quién estaban siguiendo. Había un propósito, para cada uno de los milagros había un propósito. Y aquí la gloria de Dios se manifestó, fue manifiesta específicamente para los discípulos. Ellos fueron los que se percataron. Por supuesto que se dieron cuenta también los siervos, los que llenaron de agua, pues también ellos se dieron cuenta y se han de haber quedado asombradísimos
Pero aquí era para manifestar la gloria de Dios ante los discípulos. Dice la palabra, y los discípulos creyeron. Para eso era precisamente. Luego nos habla de cómo se sintió Jesús al llegar al templo y encontrar ahí todo un mercado, ventas de animales, ventas de campistas, dice aquí la palabra. Eso lo enfureció y lo sacó. Dice aquí el evangelista, volcó las mesas de los campistas y tiró todo el dinero que tenían ahí. Y imaginémonos nosotros ese cuadro, ese momento, él enfurecido, porque ¿para qué es el templo? ¿Para qué es el templo de Dios? El templo de Dios había sido construido para adorar a Dios. ¿Y en qué lo habían convertido? Y eso precisamente es lo que lo enciende a él en celo por la casa de Dios. Ahora, nosotros sabemos que nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo se encendería el celo de Jesucristo al visitar nuestro templo? ¿Será que estaría contento, agradecido, recibiendo, o tomaría la misma actitud? Examinemos cómo está nuestro templo. De repente, la gente que estaba ahí, pues no había entendido que lo que estaba haciendo estaba mal. Pensaba que era bien. Pensaba que no importaba, había espacio, podían aprovechar que llegaba gente para hacer negocio. La casa de Dios no es para hacer negocio. La casa de Dios no es para convertirla en un mercado. No es para aprovechar que tanta gente llega para ver qué le vendemos. No. Vamos a adorar a Dios, a rendirle culto a Dios. A eso vamos. Y tenemos que estar seguros y convencidos de a qué es a lo que vamos. No es hacer un mercado. Y eso es lo que encendió en ira a Jesucristo. Y nos dice aquí la palabra que los discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto está en el Salmo 69:9. El celo lo estaba consumiendo porque no había sido para eso erigido el templo. Vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a ir a examinar nuestro templo. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Será que nuestro templo es aprobado por Dios o es rechazado por Dios? Porque si nuestro templo no es aprobado, pues tampoco va a recibir en nuestra adoración, tampoco va a recibir nuestra alabanza, tampoco va a recibir el culto que nosotros le rendamos. Tenemos que rendirle un culto, tenemos que rendirle adoración como Dios que Él es, pero que sea grato para Él. Y va a ser grato si nuestro templo está como Él quiere que esté, está en santidad. Así que vamos a platicar con el Señor, vamos a orar y vamos a decirle: limpia tu templo, limpia mi cuerpo, limpia mi vida, limpia mi mente, limpia mi corazón. Haz de mí un templo digno de ti. Haz de mí un siervo digno de ti. Haz de mí un hijo de quien tú recibas una adoración que te agrade. Vamos a comprometernos con el Señor. Recordemos que hemos dicho en más de una oportunidad, nuestra vida es la que tiene que agradar a Dios. Así que vamos a platicar con el Señor. Vamos a platicar y vamos a decir: toma mi vida en adoración. Toma mi vida para ti y limpia mi cuerpo. Limpia el templo, porque quiero serte agradable. Volvamos a leer siempre el pasaje y tomemos lo que el Señor tiene para cada uno. Vamos, hermanos, platiquemos con Él. Dios los bendiga.